Son las 4 de la mañana y un grito salvaje atraviesa las paredes de mi edificio como un cuchillo. Un grito agudo, histérico, lleno de rabia. Escucho golpes violentos contra mi puerta. Boom, boom, boom. Los vecinos encienden las luces. Alguien asoma la cabeza al pasillo. Y yo, sentada en mi sala, con una taza de té entre las manos, no me muevo. Ni un centímetro. Porque sé exactamente quién está ahí afuera. Y sé exactamente por qué está gritando. Mi nuera, Cecilia, acaba de descubrir que cambié las cerraduras de mi apartamento. Mi apartamento. El que compré con 40 años de trabajo. El que pagué limpiando oficinas de noche, fregando pisos de madrugada, cargando bolsas de basura que pesaban más que mi alma. Este lugar es mío. Y hoy, finalmente, volví a cerrarlo con llave. Pero para que entiendas por qué llegué hasta aquí, necesito contarte toda la historia. Necesito que sepas quién soy. Y quién creí que era mi nuera. Me llamo Carmina. Tengo 66 años. Soy viuda desde hace 15. Mi esposo murió de un infarto una noche de invierno, sin aviso, sin despedida. Y me dejó sola con un hijo de 12 años y una montaña de facturas. No tuve tiempo de llorar. Tuve que limpiar. Tuve que trabajar en 3 turnos para que Javier, mi hijo, pudiera estudiar. Para que tuviera ropa limpia. Para que nunca sintiera que le faltaba algo. Lo crié yo sola. Sin ayuda. Sin quejas. Porque eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Nos rompemos en silencio para que ellos crezcan enteros. Y Javier creció bien. Se graduó. Consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Conoció a una chica. Cecilia. Una mujer alta, de sonrisa perfecta y uñas siempre impecables. La primera vez que la vi, pensé, qué elegante, qué educada, qué suerte tiene mi hijo. Cuando Javier me dijo que se iban a casar, lloré de felicidad. Por fin iba a tener una familia completa otra vez. Por fin iba a tener a alguien más en esta casa tan silenciosa. Porque sí, ellos no tenían dónde vivir al principio. Estaban juntando dinero para su propio lugar. Y yo, como la tonta que fui, abrí mi puerta de par en par. Les dije que se quedaran el tiempo que necesitaran. Que mi casa era su casa. Javier me abrazó. Cecilia sonrió. Y yo pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que una madre siempre debe ayudar a sus hijos. Siempre. Los primeros meses fueron buenos. Cecilia cocinaba a veces. Me preguntaba cómo había sido mi día. Me llamaba suegrita con cariño. Javier trabajaba mucho, llegaba tarde, pero siempre me daba un beso en la frente antes de irse a dormir. Yo me sentía útil. Me sentía amada. Hasta empecé a pensar que tal vez la soledad se había terminado para siempre. Pero entonces algo cambió. Fue sutil al principio. Tan sutil que ni siquiera lo noté. Cecilia empezó a mover cosas del lugar. Un día llegué a casa y mi jarrón favorito, el que me regaló mi esposo, ya no estaba en la mesa. Estaba guardado en un armario. Cuando pregunté, ella dijo, «Ay, suegrita, es que se veía muy anticuado ahí. No combina con nada». Sonrió. Y yo me tragué la incomodidad. Porque no quería parecer difícil. No quería parecer la suegra amargada de las historias. Luego fue mi sillón. El sillón donde me sentaba a ver la televisión todas las noches. Un día llegué y había un mueble nuevo en su lugar. Moderno. Incómodo. Cecilia me explicó que lo había comprado porque necesitábamos renovar un poco el espacio. Necesitábamos. Como si este apartamento fuera de los dos. Como si ella tuviera derecho a decidir qué se quedaba y qué se iba. Pero yo no dije nada. Porque Javier parecía feliz. Y yo no quería arruinar su felicidad. Así que sonreí. Asentí. Y me senté en ese mueble horrible que me dolía la espalda. Después vinieron las amigas. Cecilia empezó a invitar a sus amigas a mi apartamento. Sin avisarme. Yo llegaba del trabajo, agotada, con los pies hinchados, y encontraba a 4 mujeres riendo en mi sala, tomando vino, con música alta. La primera vez que pasó, Cecilia me dijo, «Ay, perdón, suegrita, se me olvidó decirte. Pero no te preocupes, ya casi nos vamos». Pero no se fueron. Se quedaron hasta las 11 de la noche.
Y yo tuve que encerrarme en mi habitación porque no podía ni descansar en mi propia casa. La segunda vez que pasó, intenté hablar con Javier. Le dije que me gustaría que me avisaran antes de traer gente. Él suspiró. Me miró con cansancio. Y me dijo: mamá, es solo un rato. No seas tan estricta. Cecilia solo quiere sentirse cómoda aquí. Sentirse cómoda. Esas palabras se me clavaron como agujas. Porque yo también quería sentirme cómoda. En mi propia casa. Pero al parecer, mi comodidad ya no importaba. Lo que importaba era que Cecilia estuviera feliz. Que Cecilia no se sintiera incómoda. Que Cecilia pudiera hacer lo que quisiera. Y yo, la dueña del apartamento, la que había pagado cada centavo de este lugar, tenía que callarme y aguantar. Tenía que ser comprensiva. Tenía que ser paciente. Porque si no, sería la mala de la historia. La suegra problemática. La vieja amargada que no deja vivir a los jóvenes. Pero lo peor aún no había llegado. Porque una tarde, cuando volví del supermercado, encontré a Cecilia en mi habitación. En mi habitación. Estaba revisando mi closet. Sacando mi ropa. Mis vestidos color vino, color arena, color gris perla. Los estaba poniendo en bolsas. Cuando me vio, no se sobresaltó. No se disculpó. Solo me miró y dijo: suegrita, necesitamos espacio para nuestras cosas. Tú tienes demasiada ropa vieja. Voy a donar esto, sí. Y levantó una bolsa con mis vestidos adentro. Vestidos que había comprado con mi propio dinero. Vestidos que me traían recuerdos. Uno era color verde oscuro, me lo puse el día que Javier se graduó. Otro era color durazno, me lo regaló mi esposo en nuestro aniversario. Y ella los iba a tirar. Como si fueran basura. Como si mi vida fuera basura. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Pero no grité. No lloré. Solo le quité la bolsa de las manos y le dije, con voz tranquila: Cecilia, esta es mi ropa. Y este es mi cuarto. No vuelvas a entrar aquí sin mi permiso. Ella parpadeó. Me miró como si acabara de insultarla. Y luego salió de la habitación sin decir una palabra. Esa noche, Javier llegó furioso. Me dijo que había hecho sentir mal a Cecilia. Que ella solo estaba tratando de ayudar. Que yo estaba siendo egoísta. Egoísta. Yo. La que les había abierto las puertas de mi casa. La que había renunciado a mi privacidad, a mi paz, a mi espacio. Y ahora resultaba que yo era la egoísta. Me fui a dormir llorando esa noche. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba completamente sola. Que en mi propia casa ya no tenía voz ni voto. Y que esto apenas estaba comenzando. Las semanas pasaron y la situación empeoró. Cecilia ya no pedía permiso para nada. Simplemente hacía lo que quería. Un día llegué y había convertido el cuarto de huéspedes en su vestidor personal. Todo el cuarto. Lleno de ropa, zapatos, bolsas. Había quitado la cama donde dormía Teresa, mi vecina, cuando venía a visitarme. Había tirado las sábanas que yo guardaba ahí. Y cuando le pregunté qué había pasado, me miró con esos ojos fríos y me dijo: es que necesitaba espacio para mis cosas, suegrita. Tú entiendes, ¿verdad? No. No entendía. Pero ya no sabía cómo defenderme sin parecer la villana. Entonces empezó a llegar gente extraña. Cecilia había empezado un negocio de venta de productos por internet. Y usaba mi apartamento como bodega. Cajas y más cajas apiladas en el pasillo. En la sala. Hasta en la cocina. Yo tropezaba con ellas cada vez que salía de mi habitación. Y cuando me quejé, Javier me dijo: mamá, es temporal. Está construyendo su futuro. ¿No puedes apoyarla un poco? Apoyarla. Yo ya la estaba apoyando. Le estaba dando un techo. Pero ahora también tenía que aguantar que mi casa pareciera un depósito. Que entraran y salieran repartidores a todas horas. Que desconocidos tocaran mi timbre buscando paquetes. Y lo peor es que Cecilia nunca me daba las gracias. Nunca. Actuaba como si todo esto fuera su derecho. Como si yo le debiera algo. Una noche, llegué cansada después de limpiar 3 pisos de oficinas. Me dolían las rodillas. Me dolía la espalda. Solo quería llegar, darme un baño caliente,
y acostarme. Pero cuando abrí la puerta, encontré música a todo volumen. Había una fiesta. En mi sala. Gente que yo no conocía bebiendo, riendo, fumando. El humo me golpeó la cara apenas entré. Me quedé paralizada en la entrada. Cecilia estaba en el centro, con una copa en la mano, riéndose con sus amigas. Cuando me vio, levantó la mano como si nada. ¡Ay, suegrita! No sabía que ibas a llegar tan temprano. Estamos celebrando. Vendí mucho esta semana. Y siguió riendo. Nadie me saludó. Nadie bajó la música. Nadie apagó el cigarro. Me sentí invisible. En mi propia casa, era invisible. Me encerré en mi cuarto. Lloré en silencio para que no me escucharan. Y escuché la fiesta hasta las 3 de la mañana. Hasta que se fueron. Hasta que por fin hubo silencio. Al día siguiente, cuando salí, encontré mi sala destruida. Vasos sucios por todos lados. Manchas en el sofá. Una botella rota en el piso. Y Cecilia dormía plácidamente en su cuarto. No limpió nada. Así que limpié yo. Como siempre. Porque si no lo hacía yo, nadie lo haría. Y porque ya estaba acostumbrada a limpiar los desastres de otros. Había limpiado oficinas ajenas durante 40 años. Ahora limpiaba el desastre de mi nuera en mi propia casa. Intenté hablar con Javier otra vez. Esta vez lo busqué en su trabajo. Fui hasta su oficina. Necesitaba que me escuchara sin que Cecilia estuviera presente. Le conté todo. Le dije que ya no podía más. Que necesitaba mi espacio. Que me sentía atropellada en mi propia casa. Él me escuchó. Pero cuando terminé de hablar, suspiró profundamente y me dijo: «Mamá, sé que es difícil. Pero estamos juntando dinero. Solo necesitamos unos meses más. Por favor, ten paciencia». Unos meses más. Ya llevaban viviendo conmigo 1 año y medio. Y cada día era peor. Pero asentí. Porque era mi hijo. Porque lo amaba. Porque no quería perderlo. Así que tragué mi dolor una vez más y volví a casa en silencio. Pero entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Una tarde llegué del mercado con las bolsas pesadas. Subí las escaleras despacio porque el elevador estaba descompuesto. Y cuando llegué al piso, escuché voces en mi apartamento. Voces que no reconocía. Abrí la puerta con cuidado y me quedé petrificada. Cecilia estaba con un hombre de traje. Elegante. Con portafolio. Y estaban caminando por mi sala como si estuvieran en una exhibición. El hombre tomaba notas. Miraba las paredes. Medía con los ojos. Y entonces escuché las palabras que me destrozaron. Este apartamento tiene buen tamaño. Excelente ubicación. Podría venderse fácil en unos $120,000. Quizá más. Cecilia asintió. Sonrió. Y dijo: «Perfecto. Es que mi suegra ya está muy mayor. Pronto va a necesitar mudarse a un lugar con más cuidados. Y nosotros necesitamos un espacio propio, ¿sabe? Mi suegra ya está muy mayor. Como si yo fuera un estorbo. Como si yo fuera un problema que había que resolver. Como si mi vida, mi hogar, mi refugio, fueran algo de lo que había que deshacerse». Dejé caer las bolsas. El ruido hizo que ambos voltearan. Cecilia palideció por un segundo. Solo un segundo. Luego recuperó esa sonrisa falsa y dijo: «Ay, suegrita, qué susto me diste. Este es el señor Vargas. Es agente de bienes raíces. Solo estaba, dándome algunos consejos. Ya sabes, para el futuro. Para el futuro. Mi futuro. El futuro de mi apartamento». El señor Vargas me miró incómodo, murmuró algo sobre una llamada que tenía que hacer, y salió rápido. Cecilia se quedó ahí, todavía sonriendo, como si no hubiera hecho nada malo. Le pregunté qué estaba haciendo. Me respondió con calma, como si fuera lo más normal del mundo: «Suegrita, solo estoy planeando. Javier y yo hemos hablado. Tú no puedes vivir sola para siempre. Este lugar es demasiado grande para ti. Sería mejor venderlo y mudarte a un lugar más cómodo. Con enfermeras. Con gente de tu edad. Un lugar con enfermeras. Un asilo. Quería meterme en un asilo.
y vender mi apartamento. El apartamento que compré con mi sudor, con mis manos agrietadas de tanto limpiar, con mis noches sin dormir trabajando doble turno. Y ella quería quitármelo. Quería sacarme de mi propia casa y quedarse con todo. Le dije que se fuera. Le dije que saliera de mi apartamento inmediatamente. Ella rió, y me dijo: «Ay, suegrita, no te pongas dramática. Solo estoy pensando en lo mejor para ti». Y se fue a su cuarto, como si nada, como si yo no tuviera derecho a estar furiosa, como si mi vida no valiera nada. Esa noche esperé a Javier. Le conté todo. Le mostré la tarjeta que la gente había dejado olvidada en la mesa. Le dije que Cecilia estaba planeando vender mi apartamento sin mi permiso. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Sabes qué me dijo mi hijo? Mi hijo, a quien crié sola, a quien di todo. Me dijo: «Mamá, no es tan grave. Ella solo estaba explorando opciones. Tal vez tenga razón. Tal vez sería mejor para ti estar en un lugar donde te cuiden». En ese momento supe que lo había perdido, que Cecilia lo había envenenado por completo, que mi hijo ya no me veía como su madre. Me veía como una carga, como un obstáculo, como algo viejo que había que guardar en un estante y olvidar. Me fui a mi cuarto sin decir nada más. Cerré la puerta, y por primera vez en muchos años, sentí un odio profundo. No hacia Javier, sino hacia mí misma, por haber sido tan débil, por haber permitido que esto llegara tan lejos, por haber sacrificado mi dignidad tratando de ser la madre perfecta. Pero esa noche algo cambió en mí, algo se endureció, porque me di cuenta de que si no me defendía yo, nadie lo haría, y que había llegado el momento de recuperar mi vida. A la mañana siguiente me desperté con una claridad que no había tenido en meses. Me miré al espejo y vi a una mujer cansada, arrugada, pero no derrotada. Todavía no. Tenía 66 años, pero no estaba muerta. Y este apartamento era mío. Legalmente mío. Nadie podía quitármelo. Nadie. Ni siquiera mi propia nuera con sus sonrisas falsas y sus planes retorcidos. Así que tomé una decisión. Iba a defenderme. Pero no gritando. No llorando. Sino de la forma más inteligente posible. Con pruebas. Con evidencia. Con la ley de mi lado. Porque si algo había aprendido en 40 años de limpiar oficinas era esto: los poderosos siempre tienen abogados. Y los débiles tienen que ser más astutos. Esa tarde, después del trabajo, fui a buscar a Teresa, mi vecina del cuarto piso. Teresa tiene 70 años y ha vivido en este edificio más tiempo que yo. Es una mujer sabia, de esas que ven todo sin decir nada. Toqué su puerta y cuando abrió me vio la cara y supo inmediatamente que algo andaba mal. Me hizo pasar. Me preparó té. Y me escuchó. Le conté todo. Desde el principio. Los muebles cambiados. La ropa que casi tira. Las fiestas. El agente de bienes raíces. Todo. Cuando terminé, Teresa me tomó la mano y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Carmina, el amor de madre no significa dejarte pisotear. Significa enseñarles a respetar. Y a tu nuera nunca le enseñaste dónde están los límites. Ahora tienes que ponerlos. Antes de que sea demasiado tarde. Me preguntó si tenía alguna prueba de lo que Cecilia estaba haciendo. Le dije que no. Que todo había sido verbal. Que no tenía nada concreto. Teresa pensó un momento y luego me dijo: entonces consigue pruebas. Grábala. Fotografía. Guarda mensajes. Lo que sea. Porque si esto llega a lo legal, vas a necesitar más que tu palabra. Tenía razón. Así que empecé. Compré un teléfono nuevo con mejor cámara. Empecé a documentar todo. Cada caja que llegaba. Cada fiesta. Cada cosa que Cecilia movía o cambiaba sin mi permiso. Y lo más importante, empecé a grabar conversaciones. No todas. Solo las importantes. Las que demostraban sus intenciones reales. No tuve que esperar mucho. Una semana después, Cecilia invitó a sus amigas otra vez. Yo estaba en mi cuarto, pero dejé la puerta entreabierta. Y grabé. Las escuché hablar. Reírse. Y entonces una de ellas le preguntó:
¿Y cuándo se van a mudar a su propio lugar? Cecilia rió. Esa risa que ya conocía tan bien. Y respondió, ¿para qué? Este lugar ya es nuestro. Bueno, todavía está a nombre de la vieja, pero estoy trabajando en eso. Javier ya casi la convence de que firme un poder notarial. Una vez que lo tengamos, podemos hacer lo que queramos. Vender, rentar, lo que sea. Y ella puede irse a un asilo. Total, ya no sirve para nada más que limpiar. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Un poder notarial. Querían que yo firmara un poder notarial. Eso significaba que podrían tomar decisiones legales por mí. Vender mi apartamento. Manejar mi dinero. Todo. Sin que yo pudiera hacer nada. Y Javier estaba en el plan. Mi propio hijo. El niño que crié. El que cargué en brazos cuando lloraba. El que alimenté con mi propio cuerpo cuando no tenía dinero ni para leche. Estaba planeando quitarme todo. Seguí grabando. Grabé todo. Cada palabra venenosa que salió de la boca de Cecilia. Cada risa cruel. Cada plan retorcido. Y cuando terminaron y se fueron, guardé esa grabación como si fuera oro. Porque lo era. Era mi arma. Mi salvación. Al día siguiente fui a buscar un abogado. Busqué en internet. Leí reseñas. Y encontré uno que tenía buena reputación y que ofrecía consulta gratuita. Se llamaba Don Manuel. Un hombre mayor, de unos 65 años, con lentes gruesos y una sonrisa amable. Fui a su oficina con todas mis pruebas. Las grabaciones. Las fotos. Todo. Él escuchó con atención. No me interrumpió. No me juzgó. Solo escuchó. Y cuando terminé, se recostó en su silla y me dijo, «Señora Carmina, usted está en peligro. Lo que su nuera está intentando hacer se llama fraude. Y si logra que usted firme ese poder notarial bajo engaños, podría perder todo. Legalmente». Me explicó que muchas personas mayores caen en estas trampas. Que firman documentos sin entender qué significan. Que confían en sus hijos o familiares y terminan en la calle. Sin casa. Sin dinero. Sin nada. Me dijo que yo había tenido suerte. Que había descubierto el plan a tiempo. Y que ahora teníamos que actuar rápido. Le pregunté qué podía hacer. Me dijo que primero necesitábamos asegurar mi apartamento. Que nadie pudiera venderlo o transferirlo sin mi presencia física y mi identificación. Que pusiera alertas en el registro de propiedad. Que cambiara mis contraseñas. Que no firmara nada. Absolutamente nada. Sin consultar con el primero. También me sugirió algo más. Algo que en ese momento me pareció extremo, pero que ahora entiendo que era necesario. Me dijo, «Señora Carmina, usted tiene derecho a pedirles que se vayan. Este es su apartamento. Usted no firmó ningún contrato de arrendamiento con ellos. Ellos están ahí por su buena voluntad. Y esa buena voluntad puede terminar cuando usted lo decida. Puede darles un aviso de 30 días. O si se siente en peligro, puede cambiar las cerraduras. Es su derecho legal. Cambiar las cerraduras. La idea me asustó. Pero también me liberó. Porque significaba que yo tenía el poder. Que yo podía recuperar mi espacio. Mi paz. Mi vida. Salí de esa oficina con un plan. Don Manuel me dio documentos para firmar. Autorizaciones para proteger mi propiedad. Me dio su número personal. Me dijo que lo llamara si pasaba cualquier cosa. Y me dijo algo más. Algo que me hizo llorar ahí mismo en su oficina. Usted no es mala madre por defenderse. Es una madre inteligente. Y su hijo necesita aprender esta lección. Porque si usted no se la enseña, la vida se la va a enseñar de una forma mucho más dura. Tenía razón. Javier necesitaba despertar. Y yo necesitaba ser fuerte. Por primera vez en mi vida, necesitaba poner mis necesidades primero. Antes que las de mi hijo. Antes que las de cualquier otra persona. Volví a casa con una sensación extraña. Miedo. Pero también algo parecido a la esperanza. Cecilia estaba en la sala con sus cajas. Ni siquiera me saludó. Javier no estaba. Había ido a una cena de trabajo. Perfecto. Entré a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro.
Y empecé a organizar todo. Los documentos que don Manuel me había dado. Las grabaciones. Las fotos. Todo en un folder. Todo etiquetado. Todo listo para cuando lo necesitara. Porque sabía que iba a necesitarlo. Sabía que esto iba a explotar. Pero esta vez yo estaría preparada. Esta vez no iba a ser la víctima. Iba a ser la que ponía las reglas. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. En cómo había llegado hasta aquí. En cómo una mujer que había trabajado toda su vida, que había criado un hijo sola, que había luchado contra el mundo para sobrevivir, ahora tenía que luchar contra su propia familia para mantener su hogar. Era injusto. Era doloroso. Pero era real. Y yo ya no iba a huir de esa realidad. Iba a enfrentarla. Con todo lo que tenía. Porque si algo me habían enseñado 40 años de fregar pisos era esto: las manchas no desaparecen solas. Hay que restregarlas. Hay que sacarlas. Aunque duela. Aunque canse. Aunque te rompas las manos en el intento. Y Cecilia era la mancha más grande que había tenido que limpiar en mi vida. Los siguientes días fueron una actuación. Yo fingía que todo estaba normal. Sonreía cuando tenía que sonreír. Asentía cuando Cecilia hablaba. No discutía. No me quejaba. Pero por dentro estaba construyendo mi estrategia. Pieza por pieza. Cada mañana salía al trabajo como siempre. Pero algunas tardes no iba directo a casa. Iba a la oficina de don Manuel. Revisábamos documentos. Planificábamos. Él me enseñó cosas que nunca supe. Cómo proteger mis activos. Cómo demostrar que alguien estaba intentando defraudarme. Cómo usar la ley a mi favor. Y lo más importante, cómo no dejarme manipular emocionalmente. Porque Cecilia era experta en eso. En hacerme sentir culpable. En hacerme sentir que yo era el problema. Una tarde, mientras limpiaba una oficina en el centro, recibí un mensaje de Javier. Decía: «Mamá, necesitamos hablar. Es importante. Hoy en la noche». Mi estómago se retorció. Sabía lo que venía. Sabía que iban a pedirme que firmara algo. El famoso poder notarial. Don Manuel me había advertido que esto pasaría. Y me había dicho exactamente qué hacer. No mostrar miedo. No mostrar enojo. Solo escuchar. Y después decir que necesitaba tiempo para pensarlo. Que no firmaba nada sin leerlo bien. Que era mi derecho. Respiré profundo. Guardé mi teléfono. Y seguí limpiando. Porque limpiar siempre me había calmado. El movimiento repetitivo. El olor del jabón. El brillo del piso después de pasar el trapeador. Me hacía sentir que todavía tenía control sobre algo. Llegué a casa a las 7 de la noche. Javier y Cecilia estaban sentados en la sala. Serios. Como si estuvieran a punto de darme malas noticias. Me senté frente a ellos. Javier carraspeó. Miró a Cecilia. Ella asintió. Y entonces empezó: «Mamá, hemos estado pensando mucho en tu futuro. En tu bienestar. Sabemos que trabajas mucho. Que te cansas. Que ya no eres tan joven como antes». Yo no dije nada. Solo lo miré. Él continuó: «Hemos visto unas residencias muy bonitas. Lugares donde hay enfermeras todo el día. Donde puedes hacer actividades con gente de tu edad. Donde no tienes que preocuparte por nada. Y pensamos que sería bueno para ti». Cecilia intervino con esa voz melosa que tanto odiaba. «Sí, suegrita. Es que nos preocupamos por ti. ¿Qué pasa si te caes y estás sola? ¿Qué pasa si te enfermas? Nosotros trabajamos todo el día. No podemos cuidarte como mereces». Cuidarme. ¡Qué ironía! Ellos nunca me habían cuidado. Pero yo me quedé callada. Esperé. Y entonces Javier sacó unos papeles. Los puso sobre la mesa. Y dijo: «Para hacer la transición más fácil, necesitamos que firmes esto. Es un poder notarial. Para que nosotros podamos manejar la venta del apartamento y todos los trámites. Así tú no tienes que preocuparte por nada legal. Nosotros nos encargamos de todo». Ahí estaba. El plan en blanco y negro. Querían que firmara mi vida. Mi hogar. Mi futuro.
Todo en sus manos. Miré los papeles. Luego los miré a ellos. Y con la voz más tranquila que pude reunir, dije: necesito leer esto con calma. Y consultarlo con alguien. No firmo nada sin entender completamente qué significa. La cara de Cecilia cambió inmediatamente. Su sonrisa desapareció. Y dijo con un tono más duro: ¿consultarlo con quién? Nosotros somos tu familia. No confías en nosotros. Ahí estaba. La manipulación. La culpa. Pero esta vez no iba a funcionar. Respiré profundo y dije: no es cuestión de confianza. Es cuestión de responsabilidad. Son documentos legales. Necesito entenderlos bien. Javier se molestó. Vi cómo apretaba la mandíbula. Mamá, no hagas esto difícil. Solo es un papel. Para ayudarte. Para ayudarme. Para robarme, querrás decir. Pero no lo dije. Solo repetí: necesito tiempo. Una semana. Para leerlo bien. Cecilia se levantó de golpe. Tomó los papeles con rabia. Y dijo: eres increíble. Te ofrecemos ayuda y tú nos tratas como si fuéramos criminales. Eres una malagradecida. Y se fue a su cuarto dando un portazo. Javier me miró con decepción. No dijo nada. Solo negó con la cabeza y se fue detrás de ella. Me quedé sola en la sala, temblando, pero también sintiendo algo extraño. Orgullo. Porque no había cedido. No había firmado. Había dicho que no, y eso era un poder que había olvidado que tenía. Esa noche escuché a Cecilia gritar desde su cuarto. No entendí todo lo que decía, pero escuché palabras como terca, vieja, estúpida. Escuché a Javier intentar calmarla. Y luego escuché algo que me rompió el corazón. Cecilia dijo: si no firma, tenemos que sacarla de otra forma. No podemos seguir esperando. Este apartamento vale mucho dinero. Y yo no voy a perderlo por culpa de tu madre. Y Javier no dijo nada. No la defendió. No me defendió. Solo hubo silencio. Y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hijo ya no estaba de mi lado. Tal vez nunca lo estuvo realmente. Tal vez solo había estado del lado de su propia comodidad. A la mañana siguiente llamé a don Manuel. Le conté lo que había pasado. Él me dijo que había hecho exactamente lo correcto. Que no firmara nada. Nunca. Y que ahora teníamos que acelerar el plan. Me preguntó si estaba lista para dar el siguiente paso. Cambiar las cerraduras. Recuperar mi espacio. Echarlos legalmente de mi apartamento. Le dije que sí. Que estaba lista. Que ya no podía seguir viviendo así. Que prefería estar sola a sentirme invadida en mi propia casa. Él me dijo que me conseguiría un cerrajero de confianza. Que lo haríamos un día que Javier y Cecilia estuvieran fuera. Que sería rápido y legal. Y que él estaría ahí conmigo para cualquier cosa. Elegimos el día. Un viernes. Javier tenía una conferencia de trabajo que duraba todo el día. Cecilia había mencionado que iría a ver a su madre en la tarde. Sería el momento perfecto. Don Manuel coordinó todo. El cerrajero llegaría a las 2 de la tarde. Yo pediría el día libre en el trabajo. Y para las 4 de la tarde, mi apartamento tendría cerraduras nuevas. Nadie podría entrar sin mi permiso. Nadie. La idea me daba terror. Pero también me daba una sensación de libertad que no había sentido en años. Porque por primera vez en mucho tiempo, yo iba a decidir quién entraba a mi vida. Y quién se quedaba afuera. Los días previos fueron agónicos. Cecilia actuaba como si nada hubiera pasado. Seguía moviéndose por mi casa como si fuera suya. Seguía trayendo cajas. Seguía haciendo planes. Un día la escuché hablar por teléfono con alguien sobre remodelar la cocina. Mi cocina. Hablaba de colores. De muebles nuevos. De cambiar todo. Como si yo ya no existiera. Como si yo ya me hubiera ido. Y tal vez en su mente ya lo había hecho. Tal vez ya me había borrado. Pero yo seguía ahí. Y pronto ella lo iba a descubrir de la peor manera posible. El jueves por la noche casi no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo. Pensando en todo lo que iba a pasar. En cómo reaccionarían.
en si Javier me perdonaría algún día, en si estaba haciendo lo correcto. Pero entonces recordé las palabras de Teresa: el amor de madre no significa dejarte pisotear. Y recordé las palabras de don Manuel: usted no es mala madre por defenderse. Y recordé algo más importante. Recordé a la mujer que fui antes de todo esto. La mujer que trabajaba 3 turnos. La que criaba a un hijo sola. La que peleaba contra el mundo sin rendirse. Esa mujer seguía dentro de mí. Solo había estado dormida, esperando el momento de despertar. Y mañana iba a despertar rugiendo. Llegó el viernes. Me levanté temprano. Más temprano de lo normal. Preparé café. Me lo tomé mirando por la ventana. El sol apenas estaba saliendo. Todo estaba tranquilo. Pacífico. Era irónico. Porque en unas horas todo iba a explotar. Javier salió a las 7. Me dio un beso en la frente como siempre. No sabía que sería el último beso que me daría en mucho tiempo. Cecilia salió a las 9. Ni siquiera me saludó. Solo tomó su bolsa y se fue. Escuché la puerta cerrarse. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Y entonces respiré. Por primera vez en meses respiré profundo sin sentir que alguien me estaba vigilando. Sin sentir que alguien estaba juzgando cada movimiento que hacía. Llamé al trabajo. Les dije que estaba enferma. Que no podía ir. Se escuchó creíble porque mi voz temblaba. Pero no era por enfermedad. Era por miedo. Por nervios. Por anticipación. Luego llamé a don Manuel. Le dije que estaban fuera. Que el camino estaba libre. Él me dijo que en 1 hora llegaría el cerrajero. Que me preparara. Que sacara cualquier cosa de valor que tuviera en lugares compartidos. Que la pusiera a salvo en mi cuarto. Por si acaso. Obedecí. Fui por mi casa recogiendo mis cosas. El jarrón de mi esposo. Las fotos familiares que todavía quedaban en las paredes. Mi caja de recuerdos que guardaba en un armario de la sala. Todo lo puse en mi habitación. Y con cada objeto que guardaba sentía como si estuviera salvando pedazos de mi alma. A las 2 en punto sonó el timbre. Era el cerrajero. Un hombre joven. Educado. Me mostró su identificación. Le expliqué la situación brevemente. Él asintió. Me dijo que había visto casos así antes. Que no me preocupara. Que en media hora todo estaría listo. Empezó a trabajar. Yo me senté en el sofá, mirándolo, escuchando los sonidos metálicos de las herramientas. El taladro. Las piezas nuevas encajando. Cada sonido era una liberación. Cada pieza nueva era un escudo. Una barrera. Una forma de decir: esto es mío y nadie más va a entrar sin mi permiso. 30 minutos después me entregó 2 juegos de llaves nuevas. Me explicó cómo funcionaban. Me aseguró que nadie con las llaves viejas podría abrir. Me deseó suerte. Y se fue. Me quedé parada frente a la puerta, con las llaves nuevas en la mano. Brillantes. Pesadas. Poderosas. Las apreté contra mi pecho. Y lloré. Lloré de alivio. Lloré de miedo. Lloré de culpa. Pero sobre todo lloré de libertad. Porque por primera vez en mucho tiempo sentí que mi casa volvía a ser mía. Que yo volvía a ser dueña de mi vida. Me sequé las lágrimas. Respiré profundo. Y entonces empecé a preparar todo para lo que venía. Porque sabía que cuando Cecilia llegara y viera que no podía entrar iba a armar un escándalo. Un escándalo monumental. Y yo tenía que estar lista. Don Manuel llegó a las 4. Tocó con el código que habíamos acordado. 3 toques. Pausa. 2 toques. Abrí. Él entró con su portafolio. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Aterrada pero firme. Él sonrió. Me dijo que era normal. Que lo importante era no dudar ahora. Que esto era legal. Que era mi derecho. Me entregó un sobre. Dentro había una carta. Una carta que él había redactado. Era una notificación formal. Decía que Javier y Cecilia tenían 30 días para desalojar el apartamento. Que cualquier intento de entrar sin mi permiso sería considerado invasión de propiedad. Que podía llamar a la policía si era necesario.
Me dijo que cuando llegaran y no pudieran entrar yo debía darles esa carta. Bajo la puerta. Sin abrir. Sin discutir. Solo la carta y silencio. Me explicó que probablemente intentarían manipularme. Que gritarían. Que llorarían. Que Javier me diría cosas dolorosas. Que Cecilia me llamaría monstruo. Pero que yo no debía abrir esa puerta. Que no debía ceder. Que si cedía todo habría sido en vano. Me hizo prometer que no abriría. Se lo prometí. Aunque mi corazón ya estaba rompiéndose de solo pensar en la cara de Javier cuando viera que no podía entrar. Don Manuel se quedó conmigo hasta las 6. Tomamos té. Hablamos de cosas sin importancia. Creo que lo hacía para distraerme. Para calmar mis nervios. Y funcionó un poco. A las 6 se fue. Me dio su número otra vez. Me dijo que lo llamara si pasaba cualquier cosa. Cualquier cosa. Y me dejó sola. Sola con mis llaves nuevas. Sola con mi decisión. Sola con mi miedo. Las horas pasaron lentas. Tan lentas. Me senté en mi sala. Ahora silenciosa. Sin cajas. Sin gente extraña. Sin música alta. Solo yo. Y el silencio. Un silencio hermoso. Un silencio que había olvidado cómo sonaba. Prendí la televisión. Vi las noticias. Pero no prestaba atención. Mi mente estaba en la puerta. Esperando. Sabiendo que en cualquier momento todo iba a explotar. Y entonces, a las 11 de la noche, escuché el elevador. Escuché pasos. Escuché voces. Javier y Cecilia. Estaban llegando. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Los escuché acercarse. Escuché la llave entrando en la cerradura. Y entonces escuché el sonido que cambiaría todo. El sonido de una llave que no funciona. Que gira pero no abre. Que se atora. Que no encaja. Hubo silencio. Luego escuché a Cecilia decir, ¿qué pasa? ¿Por qué no abre? Javier intentó de nuevo. Nada. Lo intentó otra vez. Y otra. Y otra. Y entonces escuché su voz. Confundida. Preocupada. No funciona. La llave no funciona. Cecilia probó con su llave. Tampoco. Y ahí fue cuando empezó. Primero fue confusión. Luego fue pánico. Y finalmente fue furia. Cecilia empezó a golpear la puerta. Suegra. Abre la puerta. La llave no funciona. Abre. Yo no me moví. Me quedé sentada en mi sofá. Con el sobre en las manos. Respirando. Solo respirando. Los golpes se hicieron más fuertes. Más desesperados. Carmina. Abre esta puerta ahora mismo. ¿Qué hiciste? ¿Cambiaste las cerraduras? Estás loca. Javier también empezó a golpear. Mamá. Abre. ¿Qué está pasando? Mamá, por favor. Su voz me rompió. Me partió en dos. Pero no me levanté. No fui a la puerta. Me quedé ahí. Firme. Recordando todo lo que había pasado. Todo lo que me habían hecho. Todo lo que habían planeado hacerme. Y entonces Cecilia perdió el control completamente. Empezó a gritar como nunca había gritado. Abre esta maldita puerta. Esta es mi casa. Todas mis cosas están ahí. No puedes hacernos esto. Esto es ilegal. Y golpeaba. Golpeaba tan fuerte que pensé que iba a romper la puerta. Las luces de los vecinos empezaron a encenderse. Escuché puertas abriéndose. Alguien preguntó qué pasaba. Cecilia les gritó que yo los había dejado en la calle. Que había cambiado las cerraduras sin avisarles. Que era una vieja loca. Y entonces vino el grito. El grito que despertó a todo el edificio. El grito que hizo que los perros ladraran. El grito que atravesó las paredes como un cuchillo. Cecilia gritó con toda su alma. Carmina, te vas a arrepentir de esto. Te juro que te vas a arrepentir. Y siguió golpeando. Javier intentó calmarla. Pero ella estaba fuera de control. Y entonces él también explotó. Empezó a gritar. Mamá, ¿cómo te atreviste? ¿Quién te dio permiso?
Abre esta puerta ahora. No puedes hacernos esto. Soy tu hijo. Y esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Porque tenía razón. Era mi hijo. El hijo que crié. El hijo que amé. Y ahora estaba del otro lado de la puerta gritándome como si fuera su enemiga. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Con el sobre en la mano. Y lo deslicé por debajo. En silencio. El sobre apareció del otro lado de la puerta. Hubo un silencio breve. Escuché a alguien recogerlo. Luego escuché el sonido del papel al abrirse. Y entonces escuché la voz de Javier leyendo en voz alta. Primero en silencio. Luego en voz baja. Y finalmente en voz alta para que Cecilia escuchara. Notificación de desalojo. Tienen 30 días para retirar sus pertenencias. Cualquier intento de entrada no autorizada será reportado a las autoridades. Firmado, Carmina Herrera. Con asistencia legal de Manuel Ochoa, abogado. Silencio. Un silencio pesado, denso. Y entonces Cecilia explotó de nuevo. Pero esta vez no era solo furia. Era histeria. Era pánico. Porque acababa de darse cuenta de que había perdido. De que su plan había fracasado. De que yo no era la vieja tonta que ella pensaba. Esto no puede ser real. Esto no es legal. No puedes echarnos así. Vivimos aquí. Tenemos derechos. Gritaba con la voz quebrada. Golpeaba la puerta, pero ya no con fuerza. Ahora eran golpes desesperados. De alguien que sabe que perdió. Javier intentó hablar. Su voz era diferente. Más suave. Más rota. Mamá, por favor. Hablemos. Abre la puerta. Podemos resolver esto. No tiene que ser así. Pero yo no respondí. Me quedé del otro lado. Con la espalda contra la puerta. Sintiendo cada golpe como si fuera contra mi propio corazón. Pero no cedí. No abrí. Porque si abría en ese momento, todo habría sido en vano. Todo el dolor. Todo el miedo. Toda la valentía que había reunido para llegar hasta aquí. Se habría perdido en un segundo de debilidad. Escuché a Teresa salir de su apartamento. Su voz tranquila pero firme. Ya es medianoche. Están despertando a todo el edificio. Si no se calman voy a llamar a la policía. Cecilia se volvió contra ella. Esto no es tu problema, vieja entrometida. Métete en tus asuntos. Pero Teresa no se intimidó. Mi asunto es poder dormir en paz. Y ustedes están alterando el orden. Tienen dos opciones. Se calman. O llamo a la policía. Ustedes deciden. Javier intervino. Señora Teresa, por favor. Es un malentendido. Mi madre nos dejó afuera. Necesitamos entrar. Teresa lo miró. Y con una voz que nunca le había escuchado dijo: Javier, conozco a tu madre desde que llegó a este edificio. Es una buena mujer. Y si los dejó afuera es porque tuvo sus razones. Buenas razones. Ahora retírense o hago la llamada. Hubo más silencio. Y entonces escuché los pasos de Cecilia alejándose. Bajando las escaleras. No esperó el elevador. Solo bajó corriendo. Como animal herido. Javier se quedó un momento más. Lo escuché respirar del otro lado de la puerta. Pesado. Cansado. Derrotado. Y luego habló. Pero esta vez no gritó. Habló bajo. Tan bajo que tuve que acercarme a la puerta para escucharlo. Mamá. No entiendo por qué hiciste esto. Pensé que me amabas. Pensé que siempre podía contar contigo. Pero supongo que me equivoqué. Y luego se fue. Escuché sus pasos alejándose también. Lentos. Pesados. Y cuando el silencio finalmente llegó me derrumbé. Caí al piso. Con la espalda contra la puerta. Y lloré. Lloré como no había llorado en años. Porque acababa de perder a mi hijo. O tal vez solo acababa de darme cuenta de que lo había perdido hace mucho tiempo. No sé cuánto tiempo estuve ahí. En el piso. Llorando. Pero en algún momento escuché un toque suave en mi puerta. El código de Teresa. 3 toques. Pausa. 2 toques. Me levanté. Me sequé la cara. Abrí. Ella entró sin decir nada.
Me abrazó. Y yo volví a llorar. Pero esta vez en los brazos de alguien que me entendía. Alguien que sabía lo difícil que había sido esto. Nos sentamos en el sofá. Teresa me preparó té, como siempre hacía. Y cuando por fin pude hablar le dije, hice lo correcto. Ella me tomó la mano. Me miró a los ojos. Y dijo, Carmina, hiciste lo único que podías hacer. Defenderte. Eso nunca está mal. Nunca. Me contó que había escuchado todo. Que los otros vecinos también. Que todos sabían lo que Cecilia había estado haciendo. Que la habían visto entrar y salir con cajas. Con gente extraña. Que habían escuchado las fiestas. Los gritos. Que todos sabían, pero nadie sabía cómo ayudarme. Y que ahora todos estaban de mi lado. Que si necesitaba testigos para cualquier cosa legal ella sería la primera en declarar. Esas palabras me dieron una fuerza que no sabía que necesitaba. Porque me di cuenta de que no estaba sola. Que había gente que me veía. Que me apoyaba. Que entendía mi dolor. Teresa se quedó conmigo hasta las 2 de la mañana. Y cuando se fue me sentí un poco menos rota. Un poco menos sola. Me fui a dormir pero no pude. Me quedé despierta mirando el techo. Pensando en Javier. En su cara cuando era niño. En cómo me abrazaba cuando tenía miedo. En cómo me decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿Cuándo se había convertido en el hombre que me gritaba del otro lado de la puerta? ¿Cuándo había dejado de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo? No tenía respuestas. Solo tenía preguntas. Y dolor. Mucho dolor. Pero también tenía algo más. Tenía mi casa de vuelta. Tenía mi paz. Tenía mi dignidad. Y eso tenía que ser suficiente. Por ahora. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba en silencio. Un silencio absoluto. No había música. No había gritos. No había cajas. No había gente extraña. Solo yo. Y al principio ese silencio me asustó. Porque lo había deseado tanto que cuando por fin lo tuve no supe qué hacer con él. Me sentaba en mi sala y solo escuchaba. El refrigerador. Los autos en la calle. Los pájaros en la mañana. Sonidos simples. Sonidos que había olvidado que existían. Y lentamente empecé a sanar. A recuperarme. A recordar cómo era vivir sin miedo. Sin ansiedad. Sin la constante sensación de estar siendo invadida. Pero Javier no se dio por vencido. Empezó a llamarme. 10 veces al día. 20. Yo no contestaba. Luego empezaron los mensajes. Al principio eran furiosos. Mamá, esto es ridículo. Abre la puerta. Necesitamos hablar. No puedes hacernos esto. Voy a buscar un abogado. Pero yo no respondía. Don Manuel me había dicho que no lo hiciera. Que cualquier comunicación tenía que ser por escrito y a través de él. Para protegerme. Para tener todo documentado. Luego los mensajes cambiaron. Se volvieron más suaves. Más manipuladores. Mamá, te extraño. No entiendo qué hice mal. Siempre te amé. ¿Por qué me haces esto? Y esos mensajes dolían más. Porque tocaban la herida más profunda. La culpa. Esa culpa de madre que nunca se va. Esa voz que te dice que tal vez eres tú la mala. Tal vez exageraste. Tal vez deberías perdonar. Pero entonces recordaba. Recordaba a Cecilia con el agente de bienes raíces. Recordaba los planes de meterme en un asilo. Recordaba el poder notarial que querían que firmara. Recordaba cada humillación. Cada falta de respeto. Cada momento en que me sentí invisible en mi propia casa. Y la culpa se desvanecía. Porque lo que hice no fue crueldad. Fue supervivencia. Fue amor propio. Fue justicia. Una tarde, mientras limpiaba mi casa, encontré algo debajo del sofá. Un juguete. Un carrito pequeño. De cuando Javier era niño. Lo recogí. Lo limpié. Y me senté con él en las manos. Recordé cuando se lo regalé. Tenía 5 años. Estaba tan feliz. Jugó con ese carrito durante años. Y ahora estaba ahí.
Olvidado. Debajo de un sofá. Como nuestra relación. Olvidada. Enterrada. Rota. Lloré de nuevo. Pero esta vez fue diferente. No lloré por lo que hice. Lloré por lo que perdí. Porque la verdad es que no perdí a mi hijo cuando cambié las cerraduras. Lo perdí mucho antes. Lo perdí cuando dejó de escucharme. Cuando eligió a Cecilia sobre mí en cada discusión. Cuando dejó de verme como una persona con sentimientos y empezó a verme como alguien de quien podía aprovecharse. El cambio de cerraduras solo hizo visible una pérdida que ya había ocurrido. Y aceptar eso fue lo más doloroso de todo. Guardé el carrito. Lo puse en mi caja de recuerdos. Junto con las fotos. Junto con las cartas viejas. Junto con todo lo que quedaba del niño que crié. Porque el hombre en quien se convirtió ya no era mío. Y tal vez nunca lo fue realmente. Pasó una semana. Luego 2. Los mensajes de Javier se hicieron menos frecuentes. Las llamadas también. Y un día simplemente pararon. Silencio total. Y no sé si eso me dio alivio o me rompió más. Porque significaba que se había dado por vencido. Que había elegido a Cecilia. Que había elegido el resentimiento. Y que yo tendría que aprender a vivir con esa elección. Pero también significaba que yo era libre. Que podía empezar de nuevo. Que podía reconstruir mi vida sin miedo. Sin invasión. Sin manipulación. Y aunque dolía, aunque me despertaba en las noches con el pecho apretado, sabía que había hecho lo correcto. Porque a veces amar significa soltar. Y a veces sobrevivir significa cerrar puertas. Aunque sean las puertas de tu propio hijo. 3 semanas después del cambio de cerraduras, recibí una llamada de don Manuel. Me dijo que Javier había contactado a un abogado. Que estaban intentando demostrar que yo no tenía derecho a echarlos. Que vivían ahí por más de 1 año y que eso les daba derechos de inquilinos. Mi corazón se aceleró. Le pregunté si podían ganar. Don Manuel se rió. Una risa suave pero segura. Me dijo que no. Que ellos nunca pagaron renta. Que no había contrato. Que vivían ahí por mi buena voluntad. Y que esa buena voluntad había terminado. Que cualquier juez estaría de mi lado. Especialmente con las pruebas que teníamos. Las grabaciones. Las fotos. Los testimonios. Me dijo que no me preocupara. Que él se encargaría de todo. Y que probablemente en unos días recibiría una carta del abogado de Javier. Que no respondiera. Que se la enviara a él directamente. Así lo hice. La carta llegó 4 días después. Era larga. Llena de palabras legales que apenas entendía. Pero el mensaje era claro. Javier me acusaba de abandono emocional. De crueldad. De echarlos a la calle sin justificación. Decía que había cuidado de mí durante años. Que me había apoyado. Que yo estaba actuando de forma irracional por mi edad avanzada. Que probablemente necesitaba ayuda psiquiátrica. Cada palabra era un puñal. Porque mi propio hijo estaba usando mi edad como arma. Estaba diciéndole a un juez que yo estaba senil. Que no sabía lo que hacía. Que necesitaba que alguien más tomara decisiones por mí. Era exactamente lo que Cecilia había planeado desde el principio. Y ahora Javier lo estaba ejecutando. Le envié la carta a don Manuel. Él la leyó. Y me llamó 2 horas después. Estaba molesto. Puedo escucharlo en su voz. Me dijo que esa carta era un insulto. Que era manipulación pura. Pero que también era una bendición. Porque ahora teníamos prueba escrita de sus intenciones. De cómo me veían. De cómo planeaban declararme incompetente para quedarse con mi propiedad. Me dijo que iba a responder esa carta con toda la evidencia que teníamos. Con las grabaciones donde Cecilia hablaba del poder notarial. Con las fotos de la gente de bienes raíces en mi apartamento. Con todo. Y que cuando terminara cualquier juez vería exactamente quién era la víctima aquí. Me sentí aliviada. Pero también profundamente triste. Porque esto ya no era una pelea familiar. Esto era una batalla legal. Fría. Impersonal. Dolorosa. Los días se convirtieron en semanas. Yo seguía con mi rutina. Trabajaba. Limpiaba oficinas. Volvía a casa. Pero ahora mi casa era diferente.
Era mía otra vez. Lentamente empecé a recuperar los espacios. Saqué los muebles horribles que Cecilia había traído. Los puse en la basura. Volví a poner mi sillón viejo. El que me gustaba. El que era cómodo. Reorganicé la sala como estaba antes. Puse mis fotos de vuelta en las paredes. Mi jarrón en la mesa. Cada cambio era una liberación. Era como quitarme capas de suciedad que no sabía que llevaba encima. Y poco a poco mi apartamento volvió a sentirse como un hogar. No como un campo de batalla. Teresa venía a visitarme seguido. Tomábamos té. Hablábamos. Ella me contaba historias de sus propios hijos. De cómo a veces los hijos decepcionan. De cómo a veces el amor no es suficiente. Y sus palabras me consolaban. Porque me hacían sentir menos sola en este dolor. Me hacían entender que no era la única madre que había tenido que tomar decisiones difíciles. Que no era la única que había tenido que elegir entre su hijo y su propia supervivencia. Y que elegir la supervivencia no me hacía mala madre. Me hacía humana. Me hacía fuerte. Me hacía valiente. Un día, mientras estaba limpiando una oficina, encontré una revista. Estaba abierta en un artículo sobre abuso familiar. Hablaba de cómo muchas personas mayores sufren abuso de sus propios hijos. Abuso económico. Abuso emocional. Abuso psicológico. Y leí cada palabra como si estuvieran hablando de mí. De mi situación. De lo que había vivido. Y me di cuenta de algo importante. Yo no exageré. Yo no fui cruel. Yo fui una víctima que encontró la fuerza para defenderse. Y eso era algo de lo que debía estar orgullosa. No avergonzada. Guardé ese artículo. Lo llevé a casa. Y lo puse en mi carpeta de documentos. No para mostrárselo a nadie. Solo para recordarme a mí misma en los días difíciles que lo que viví fue real. Que no lo imaginé. Que no estaba loca. Pasó el primer mes. Luego el segundo. Y entonces don Manuel me llamó con noticias. El abogado de Javier había retirado el caso. No iban a seguir con la demanda. Cuando pregunté por qué don Manuel me explicó que probablemente vieron las pruebas que él envió. Y se dieron cuenta de que no tenían caso. Que cualquier juez vería las grabaciones y entendería exactamente qué estaba pasando. Que pelear esto solo los haría quedar peor. Y que probablemente Cecilia había decidido que era mejor cortar sus pérdidas y seguir adelante. Me sentí aliviada, pero también vacía, porque esto significaba que Javier había elegido no pelear por nuestra relación. Había elegido rendirse. Había elegido a Cecilia sobre mí una vez más. Y aunque era lo que yo esperaba, dolía confirmarlo. Don Manuel también me dijo algo más. Me dijo que durante el proceso legal había investigado un poco más. Y había descubierto que Cecilia tenía antecedentes. Que había hecho algo similar con su familia anterior. Con su primera pareja. Había intentado quedarse con propiedades que no eran suyas. Había manipulado. Había mentido. Y cuando la descubrieron simplemente se fue y encontró a otra víctima. Javier era solo otra víctima. Y yo había sido el obstáculo que ella necesitaba remover. Escuchar eso me dio una mezcla de emociones. Por un lado confirmaba que yo no estaba loca, que mis instintos eran correctos. Pero por otro lado significaba que mi hijo había sido manipulado, engañado, usado. Y eso dolía de una forma diferente. Porque significaba que tal vez él también era una víctima. Pero una víctima que eligió no ver la verdad. Intenté contactarlo una vez. Después de enterarme de todo esto, le envié un mensaje. Simple. Directo. Javier, necesito que sepas algo importante sobre Cecilia. Por favor, llámame. Esperé. Un día. 2 días. Una semana. Nunca respondió. Y ahí entendí que él ya había tomado su decisión. Que había elegido creerle a ella. Que había elegido verme como la villana. Y que no había nada que yo pudiera hacer para cambiar eso. La verdad no importaba. Los hechos no importaban. Porque el amor es ciego. Y a veces el amor nos hace elegir a las personas equivocadas. Y defender lo indefendible. Javier había elegido su camino. Y yo tenía que aceptarlo. Aunque me destrozara por dentro.
Los meses pasaron. El invierno llegó. Y con él llegó una paz extraña. Una paz que no había sentido en años. Me despertaba sin ansiedad. Sin miedo de encontrar a alguien en mi espacio. Sin temor de que algo más de mi vida fuera tomado sin mi permiso. Mi apartamento olía diferente ahora. Olía a café en las mañanas. A sopa en las tardes. A limpio. A mío. Empecé a hacer cosas que había dejado de hacer. Planté flores en mi balcón. Compré cojines nuevos para el sofá. Pinté una pared de mi cuarto de un color suave durazno que siempre me había gustado. Pequeños cambios. Pequeñas formas de reclamar mi espacio. Mi vida. Mi identidad. Teresa me presentó a un grupo de mujeres del edificio. Nos juntábamos los jueves. Jugábamos cartas. Tomábamos té. Hablábamos. Y me di cuenta de que muchas de ellas tenían historias similares. Hijos que no llamaban. Familias complicadas. Decepciones. Pero también tenían risas. Tenían amistad. Tenían vida. Y me enseñaron algo importante. Que la familia no siempre es sangre. A veces la familia es quien elige quedarse. Quien elige verte. Quien elige cuidarte. Y estas mujeres se habían convertido en mi familia. En mi red de apoyo. En mi refugio. Una noche, mientras veía televisión, vi una noticia. Una mujer mayor había sido estafada por su propia hija. Le habían quitado su casa. Sus ahorros. Todo. Y la habían dejado en la calle. La mujer lloraba en la entrevista. Decía que nunca pensó que su hija le haría eso. Que confió. Que amó. Y que perdió todo. Y mientras la veía llorar me di cuenta de algo. Yo pude haber sido ella. Si no hubiera actuado. Si no hubiera cambiado esas cerraduras. Si hubiera firmado ese poder notarial. Yo estaría ahora en la calle. Sin hogar. Sin nada. Y Javier y Cecilia estarían viviendo en mi apartamento. Disfrutando de lo que yo construí. Sin remordimiento. Sin culpa. Y esa realización me quitó el último rastro de culpa que quedaba. Porque entendí que no salvé solo mi apartamento. Salvé mi vida. 6 meses después del cambio de cerraduras, mi vida había encontrado un ritmo nuevo. Me levantaba temprano. Hacía ejercicio ligero. Solo estiramientos y caminatas por el parque cerca de casa. Algo que nunca había tenido tiempo de hacer cuando Cecilia y Javier vivían conmigo. Desayunaba en paz. Leía el periódico. Pequeñas cosas. Cosas simples. Pero que me llenaban de una forma que no había experimentado en años. Trabajaba mis turnos. Volvía a casa. Y mi casa me recibía con silencio. Un silencio que ya no me asustaba. Un silencio que se había convertido en mi mejor compañía. Porque en ese silencio podía escucharme a mí misma. Podía pensar. Podía sanar. Teresa organizó una pequeña cena en su apartamento. Invitó a las mujeres del grupo de los jueves. Y a mí. Fue hermoso. Comida casera. Risas. Historias. Y en un momento de la noche Teresa levantó su copa y dijo: quiero brindar por Carmina. Por su valentía. Por enseñarnos que nunca es tarde para defendernos. Por recordarnos que el amor propio no es egoísmo. Es supervivencia. Todas brindaron. Y yo lloré. Pero esta vez no de tristeza, sino de gratitud. Porque estas mujeres me veían. Me valoraban. Me respetaban. Y eso era algo que no había sentido en mucho tiempo. Me sentí parte de algo. De una comunidad. De una familia elegida. Y eso sanó heridas que ni siquiera sabía que tenía. Una tarde, mientras limpiaba una oficina en el centro, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba números desconocidos. Pero algo me hizo responder. Era una voz de mujer. Joven. Nerviosa. ¿Señora Carmina? Disculpe que la moleste. Mi nombre es Fabiola. Soy amiga de Javier. Necesito hablar con usted. Es urgente. Mi corazón se detuvo. Le pregunté qué pasaba. Ella dudó. Y luego dijo: es sobre Cecilia. Necesitas saber la verdad. Podemos vernos. Acepté.
Quedamos de vernos al día siguiente en una cafetería cerca de mi casa. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas. ¿Qué verdad? ¿Qué había pasado? ¿Estaba Javier bien? Preguntas sin respuesta que me mantuvieron despierta hasta el amanecer. Llegué a la cafetería 15 minutos antes. Pedí un té. Me senté en una mesa del fondo. Y esperé. Fabiola llegó puntual. Era una mujer de unos 30 años. Elegante. Con ojos tristes. Se sentó frente a mí. Pidió un café. Y entonces empezó a hablar. Me dijo que conocía a Javier del trabajo. Que habían sido amigos por años. Que ella había conocido a Cecilia desde el principio. Y que nunca le había gustado. Que siempre vio algo falso en ella. Algo calculador. Pero que nunca dijo nada porque no era su lugar. Me contó que después de que Javier y Cecilia se fueron de mi apartamento, las cosas habían empeorado. Que habían rentado un lugar pequeño. Que Javier trabajaba el doble para pagar la renta. Que Cecilia seguía con su negocio, pero que gastaba todo en ropa y lujos. Que peleaban constantemente. Fabiola me miró a los ojos y dijo: «Señora Carmina, Cecilia le fue infiel a Javier. Varias veces. Y cuando la descubrió, ella lo convenció de que era su culpa. De que él no le prestaba atención. De que trabajaba demasiado. Javier la perdonó. Porque está atrapado. Porque ella lo manipula. Igual que la manipuló a usted». Sentí un dolor profundo en el pecho. Por mi hijo. Por lo que estaba viviendo. Pero Fabiola no había terminado. Continuó. Y hace 2 semanas Javier me llamó llorando. Me dijo que Cecilia se fue. Que lo dejó. Que se llevó todo lo que tenía de valor. Sus ahorros. Su computadora. Su ropa cara. Todo. Y desapareció. Javier está destruido. Está solo. Y está empezando a darse cuenta de todo. De cómo ella lo usó. De cómo los usó a ambos. Le pregunté por qué me estaba diciendo esto. Ella suspiró. Porque Javier no va a llamarla. Tiene demasiado orgullo. Demasiada vergüenza. Pero necesita a su madre. Está roto. Y yo sé que usted también está herida. Pero pensé que debía saberlo. Que debía tener la opción de decidir qué hacer con esta información. Le agradecí. Le dije que necesitaba tiempo para procesarlo. Ella asintió. Me dio su número. Y se fue. Me quedé sentada en esa cafetería por 1 hora más. Con el té frío. Mirando por la ventana. Procesando. Sintiendo. Tratando de entender qué hacer con todo esto. Parte de mí quería correr a buscar a Javier. Abrazarlo. Decirle que todo estaría bien. Pero otra parte de mí, la parte que todavía estaba sanando, me decía que esperara. Que esto no era mi responsabilidad. Que Javier necesitaba aprender esta lección solo. Esa noche hablé con Teresa. Le conté todo. Ella me escuchó sin interrumpir. Y cuando terminé me dijo algo que nunca olvidaré. Carmina, el hecho de que Cecilia lo haya dejado no borra lo que Javier te hizo. No borra los gritos. No borra la carta de su abogado. No borra que eligió creerle a ella sobre ti. Puedes tener compasión por su dolor. Pero no tienes que rescatarlo. Él es adulto. Y las consecuencias de sus elecciones son suyas. No tuyas. Tenía razón. Y aunque dolía. Aunque mi corazón de madre quería correr a salvarlo. Mi cabeza sabía que no podía. Que no debía. Porque si lo hacía estaría enseñándole que puede tratarme mal y yo siempre estaré ahí. Y esa no era la lección que quería darle. Pasaron 2 semanas. Y entonces recibí un mensaje. De Javier. Era la primera vez que me escribía en meses. El mensaje decía: «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te hice daño. Pero necesito hablar contigo. Por favor». Mi primer instinto fue responder inmediatamente. Pero me detuve. Respiré. Y llamé a don Manuel. Le conté la situación. Le pregunté qué debía hacer. Él me dijo: «Señora Carmina, usted puede hablar con él si quiere. Pero establezca límites. Encuéntrense en un lugar público. No en su apartamento. Y no prometa nada. Solo escuche.
Vea si hay verdadero arrepentimiento o solo necesidad. Seguí su consejo. Le respondí a Javier. Le dije que podíamos vernos en un café. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, él aceptó. Llegué al café nerviosa. No había visto a Javier en 6 meses. No sabía cómo iba a reaccionar, cómo me iba a sentir. Me senté y esperé. Él llegó 10 minutos tarde. Y cuando lo vi me quedé sin aire. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras. Su ropa estaba arrugada. Se veía cansado. Roto. Se sentó frente a mí. No dijo nada por un momento. Solo me miró. Y entonces vi algo en sus ojos. Algo que no había visto en mucho tiempo. Culpa. Remordimiento. Dolor. Empezó a hablar con voz quebrada. Mamá, yo no sé ni por dónde empezar. He sido un idiota. Un hijo horrible. Te traté mal. Te acusé de cosas terribles. Y todo porque estaba ciego. Porque no quería ver la verdad sobre Cecilia. Siguió hablando. Me contó todo. Cómo Cecilia lo había manipulado. Cómo lo había convencido de que yo era el problema. Cómo le había mentido sobre tantas cosas. Cómo lo había usado. Y cómo finalmente lo había dejado sin nada. Lloró. Mi hijo adulto lloró frente a mí como cuando era niño. Y mi corazón se rompió. Pero no me moví. No lo abracé. No lo consolé. Porque necesitaba escuchar más. Necesitaba saber si realmente entendía lo que me había hecho. O si solo estaba buscando consuelo porque Cecilia lo había dejado. Le pregunté directamente, Javier, si Cecilia no te hubiera dejado, ¿estarías aquí ahora? ¿Te habrías dado cuenta de algo? Él se quedó callado. Pensó. Y luego con honestidad brutal dijo, probablemente no, y eso me mata por dentro. Porque significa que necesité perderlo todo para darme cuenta de lo que tenía. Para darme cuenta de lo que te hice. Esa honestidad me dolió. Pero también me dio esperanza. Porque significaba que estaba siendo real. Que no estaba tratando de manipularme. Que realmente estaba enfrentando sus errores. Le pregunté qué esperaba de mí. ¿Qué quería? Él respiró profundo y dijo, no espero que me perdones. No espero que me recibas de vuelta. Solo necesitaba decirte que lo siento. Que tenías razón en todo. Que debía haberte escuchado. Que debía haberte defendido. Y que el haber perdido tu confianza es el precio más alto que he pagado en mi vida. Más alto que perder a Cecilia. Más alto que perder el dinero. Perderte a ti fue lo peor. Y fue mi culpa. Sus palabras me llegaron profundo. Porque eran las palabras que había necesitado escuchar. No excusas. No justificaciones. Solo responsabilidad. Solo verdad. Le dije que apreciaba su honestidad. Que apreciaba su disculpa. Pero que no podía simplemente olvidar todo lo que pasó. Que necesitaba tiempo. Que necesitaba ver acciones, no solo palabras. Que necesitaba reconstruir la confianza que se rompió. Y que eso no pasaría de la noche a la mañana. Él asintió. Me dijo que entendía. Que no me pediría más de lo que yo estuviera dispuesta a dar. Que respetaría mis tiempos. Que si algún día podía perdonarlo sería un regalo que no merecía. Nos quedamos en silencio un momento. Y entonces le pregunté, ¿estás bien? ¿Tienes dónde vivir? Él asintió. Me dijo que estaba rentando un cuarto pequeño. Que estaba trabajando duro para recuperarse. Que estaba yendo a terapia. Que estaba tratando de entender cómo había llegado tan lejos. Cómo había perdido tanto de sí mismo. Nos despedimos en el café. No hubo abrazo. No hubo promesas. Solo un entendimiento silencioso de que esto era apenas el principio. El principio de algo nuevo. O tal vez el final definitivo. Todavía no lo sabía. Y estaba bien no saberlo. Volví a casa con sentimientos mezclados. Alivio de haber escuchado una disculpa real. Tristeza por todo lo que se había perdido. Y cautela. Mucha cautela. Porque las palabras son fáciles. Las acciones son las que cuentan. Y necesitaba ver si Javier realmente había cambiado o si solo estaba herido y vulnerable. El tiempo lo diría. Y yo tenía todo el tiempo del mundo.
porque ahora mi tiempo era mío. Mi vida era mía. Y nadie me lo quitaría de nuevo. Las semanas pasaron. Javier me mandaba mensajes de vez en cuando. Nunca pidiendo nada. Solo compartiendo cómo estaba. Que había terminado un proyecto en el trabajo. Que había ido al parque que solíamos visitar cuando era niño. Que estaba leyendo un libro que yo le había recomendado hace años. Pequeños mensajes. Pequeñas ventanas a su vida. Yo respondía. Brevemente. Con amabilidad pero con distancia. Porque todavía estaba protegiendo mi paz. Todavía estaba sanando. Y no iba a apurar ese proceso por nadie. Ni siquiera por mi propio hijo. Teresa me preguntó una vez si iba a perdonarlo. Le dije que no lo sabía. Que el perdón no era un interruptor que podía encender y apagar. Que era un proceso. Largo. Doloroso. Complicado. Y que tal vez nunca llegaría completamente. Y que estaba bien. Que podía vivir con esa incertidumbre. 3 meses después de nuestro encuentro en el café, Javier me pidió vernos de nuevo. Esta vez tenía algo que mostrarme. Acepté. Nos encontramos en el mismo lugar. Él llegó con una caja de cartón llena de cosas. La puso sobre la mesa. Y empezó a sacar objetos. Mi jarrón. El que Cecilia había guardado en el armario. Fotos familiares que habían desaparecido. Mis sábanas viejas. La manta que mi esposo me regaló. Cosas que pensé que había perdido para siempre. Le pregunté cómo las tenía. Me explicó que cuando Cecilia se fue había dejado varias cajas. Cajas con cosas que había tomado de mi apartamento sin mi permiso. Cosas que planeaba vender o tirar. Javier las había guardado. Las había limpiado. Las había protegido. Y ahora me las devolvía. No es suficiente para compensar todo, dijo. Pero quería que tuvieras de vuelta lo que siempre fue tuyo. Tomé el jarrón en mis manos. Lo limpié con mi manga. Y las lágrimas comenzaron a caer. Porque no era solo un jarrón. Era un pedazo de mi esposo. Un pedazo de mi historia. Un pedazo de mí que pensé que había perdido. Miré a Javier y por primera vez en meses vi a mi hijo. No al hombre que me había gritado. No al hombre que había elegido a Cecilia sobre mí. Sino al niño que crié. Al niño que me amaba. Al niño que todavía estaba ahí en algún lugar bajo todo el dolor y los errores. Le di las gracias. Con la voz quebrada. Y por primera vez desde el cambio de cerraduras, sentí que tal vez había esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez podíamos reconstruir algo. Diferente a lo que teníamos antes. Más fuerte. Más honesto. Más real. Javier empezó a visitarme una vez al mes. Siempre en lugares públicos. Nunca en mi apartamento. Yo todavía no estaba lista para eso. Y él lo respetaba. Hablábamos de cosas simples. Del trabajo. Del clima. De películas. Nunca forzábamos conversaciones profundas. Solo dejábamos que la relación se reconstruyera naturalmente. Lentamente. Como una planta que había sido arrancada de raíz y que ahora intentaba crecer de nuevo. Era frágil. Era delicado. Pero era real. Y eso era suficiente por ahora. Teresa me decía que estaba orgullosa de mí. Que estaba manejando la situación con sabiduría. Que no estaba cediendo demasiado rápido, pero que tampoco estaba cerrando la puerta completamente. Que estaba encontrando un balance. Y tenía razón. Estaba aprendiendo algo nuevo. Que el amor de madre no significa sacrificarlo todo. Significa establecer límites saludables. Significa enseñar respeto. Significa cuidarme a mí misma para poder cuidar a otros. 1 año después del cambio de cerraduras, algo extraordinario pasó. Javier me invitó a cenar. A un restaurante bonito. Llegué nerviosa. No sabía qué esperar. Él estaba ya sentado cuando llegué. Se veía diferente. Mejor. Más saludable. Más en paz. Nos sentamos. Pedimos comida. Y entonces él sacó algo de su bolsillo. Era una llave. Una llave simple. Me la entregó. Le pregunté qué era. Él sonrió con tristeza y dijo, es la llave de mi nuevo apartamento. Un lugar que pagué yo solo. Con mi trabajo.
sin ayuda de nadie. Quiero que la tengas. No porque espere que vengas, sino porque quiero que sepas que siempre hay un lugar para ti en mi vida. Cuando tú estés lista. Si algún día estás lista. Tomé la llave. La miré. Y sentí algo raro. Orgullo. Orgullo de mi hijo. De su crecimiento. De su esfuerzo. De su independencia. Le dije que estaba orgullosa de él. Que podía ver cuánto había cambiado. Cuánto había trabajado en sí mismo. Y entonces hice algo que no había hecho en un año. Lo abracé. Fue un abrazo corto. Tímido. Pero real. Y cuando nos separamos vi lágrimas en sus ojos. Gracias por no rendirte conmigo, dijo. Gracias por enseñarme la lección más dura pero más importante de mi vida. Le dije que los hijos no vienen con manual de instrucciones. Que ambos habíamos cometido errores. Que ambos habíamos aprendido. Y que esto no era un final feliz perfecto. Era simplemente un nuevo comienzo. Uno más honesto. Uno más sano. Uno donde ambos sabíamos nuestros límites y los respetábamos. Los meses siguientes nuestra relación siguió mejorando. Lentamente pero constantemente. Javier me invitó a su apartamento. Fui. Era pequeño pero limpio. Organizado. Suyo. No había rastro de Cecilia. No había rastro del pasado. Solo un hombre construyendo su vida desde cero. Cocinó para mí. Una comida simple. Pasta con salsa de tomate. La misma que yo le hacía cuando era niño. Y mientras comíamos hablamos de cosas que nunca habíamos hablado. De sus miedos. De sus arrepentimientos. De cómo Cecilia había llenado un vacío en el que ni siquiera sabía que tenía. Y de cómo perderme casi lo destruye. Le conté sobre mi proceso. Sobre el miedo que sentí. Sobre la soledad después de cambiar las cerraduras. Sobre las noches llorando preguntándome si había hecho lo correcto. Sobre Teresa y las mujeres del edificio que se convirtieron en mi familia. Javier me preguntó si algún día podría volver a mi apartamento. Le dije que no lo sabía. Que todavía ese espacio era mi santuario. Mi refugio. Y que necesitaba mantenerlo así por ahora. Él entendió. No insistió. Solo dijo que cuando estuviera lista él estaría ahí. Y que mientras tanto seguiría demostrándome con acciones que había cambiado. Que era confiable de nuevo. Que merecía una segunda oportunidad. No con palabras. Con hechos. Esa noche cuando volví a casa me senté en mi sala. En mi sillón viejo. Mirando mi apartamento. Las paredes que había recuperado. El espacio que había defendido. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz completa. Porque había ganado. No había ganado una guerra contra mi hijo. Había ganado una guerra por mí misma. Por mi dignidad. Por mi derecho a existir en mi propio espacio sin miedo. 2 años después del cambio de cerraduras mi vida era completamente diferente. Seguía trabajando pero menos horas. Había ahorrado suficiente para reducir mis turnos. Pasaba más tiempo con Teresa y las mujeres del edificio. Había adoptado un gato. Un gato viejo que nadie quería del refugio. Se llamaba Peluso. Y se sentaba conmigo todas las noches en el sofá. Javier y yo nos veíamos cada 2 semanas. A veces en restaurantes. A veces en su apartamento. Y finalmente un día lo invité al mío. Fue extraño tenerlo de vuelta ahí. Pero esta vez era diferente. Esta vez era mi invitado. No alguien que vivía ahí. No alguien que tomaba decisiones sobre mi espacio. Solo un invitado. Que respetaba mis reglas. Que valoraba estar ahí. Que entendía el privilegio que era cruzar esa puerta. Tomamos café. Hablamos. Él miró las fotos en la pared. Las mismas fotos que Cecilia había quitado y que ahora estaban de vuelta. Me preguntó por el gato. Le conté cómo lo había encontrado. Y en un momento de la tarde, mientras el sol entraba por la ventana, me di cuenta de algo. Había perdonado. No completamente. Tal vez nunca completamente. Pero lo suficiente. Lo suficiente para tener una relación. Lo suficiente para tener paz. Lo suficiente para seguir adelante. El perdón no había sido un momento. Había sido 2 años de pequeños pasos.
de límites respetados, de acciones que demostraban cambio. Y ahora finalmente podía respirar en la misma habitación que mi hijo sin sentir resentimiento. Cuando Javier se fue esa tarde me quedé de pie frente a mi puerta. La puerta con las cerraduras nuevas. Las cerraduras que habían cambiado todo. Y pensé en la mujer que era hace 2 años. Asustada, invadida, perdida en su propia casa. Y la comparé con la mujer que era ahora. Fuerte, independiente, dueña de su vida. Y sonreí. Porque a veces proteger tu paz no es egoísmo. Es supervivencia. Y cambiar las cerraduras fue solo el principio de recuperar mi vida. Aprendí que el amor no significa soportarlo todo. Que decir no es un acto de amor propio. Que los límites no destruyen relaciones. Los límites protegen las relaciones que merecen existir. Y que a veces la mayor lección que puedes darle a tus hijos no es tu sacrificio. Es tu dignidad. Esa noche mientras preparaba la cena, Peluso se frotó contra mis piernas. Teresa tocó a mi puerta para invitarme a jugar cartas. Y mi teléfono vibró con un mensaje de Javier que decía: «Gracias por hoy, mamá. Te quiero». Y me di cuenta de que esto era la felicidad. No perfecta. No sin cicatrices. Pero real. Honesta. Mía. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y susurré para mí misma: a veces, para recuperar la paz, no es la cerradura que necesita cambiar. Son las personas que dejas entrar.